Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos en la quinta conferencia de este seminario que se ha dedicado a los personajes en cuarentena y quisiéramos agradecer mucho la presencia de Alejandra Amato por aceptar esta invitación. Ella es co-coordinadora del Seminario de Literatura Fantástica y nos viene a hablar de un tema que creo que ha sido uno de los grandes motivos de los estudios literarios de la literatura fantástica en general, que es del hogar de lo sobrenatural y, bueno, en general sobre la casa encantada y sus diversos espacios en la literatura fantástica. Es un tema extraordinario y te agradecemos mucho, Alejandra, por estar. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo quiero agradecer mucho a ustedes, a las compañeras del Seminario de Personajes Sobrenaturales por haberme hecho esta invitación, a la doctora Claudia Carranza, a la maestra Adriana Guillén por permitirme estar aquí y pues de alguna manera conversar sobre un tema que a mí me parece fascinante. Creo que este momento de la virtualidad nos da la posibilidad de estar en contacto, ¿no? De alguna manera y entonces poder, aunque sea a través de estos medios, conversar sobre los temas que nos apasionan. En este caso, como bien lo mencionabas, Claudia, el espacio, ¿no? De la casa encantada en la literatura fantástica. Bueno, como es un poco tediosa la vida virtual a la que hemos estado expuestos todos estos últimos meses, eh, pienso que es prudente acompañar la charla, la conversación con todos ustedes con una presentación que preparé en PowerPoint para que podamos de alguna manera discutir algunas cuestiones generales y también para que ustedes puedan ir leyendo algunos de los conceptos básicos que para mí son fundamentales a la hora de visión, de alguna manera, sobre el hogar de lo sobrenatural, ¿no? Titulé la conferencia así, La Casa Encantada y sus diversos espacios en la literatura fantástica. Podría haber sido un título más largo porque quiero aterrizarlo en tres obras fundamentales de tres narradoras latinoamericanas. La primera de ellas es Silvina Ocampo, como ustedes saben, una narradora argentina fundamental para la tradición de lo fantástico en nuestra visión de los autores y autoras que se han dedicado al tema en América Latina. Ya hablaré un poco más de la semblanza de Silvina en la presentación concreta del cuento que voy a trabajar, que es La Casa de Azúcar. La segunda autora que voy a trabajar es una autora menos conocida, pero maravillosa, que se llama María Elena Llana, que es una escritora cubana. También voy a dedicar un tiempo a explorar uno de sus cuentos más célebres, que es En Familia. Y la tercera autora que voy a trabajar también es argentina, es una autora muy contemporánea que todos ustedes están leyendo en estos momentos y si no, pues ya tienen que hacerlo, es momento, y que es Mariana Enríquez, ¿no? Y voy a trabajar con uno de sus cuentos también más importantes de su último libro de narraciones, que es Las cosas que perdimos en el fuego, y el cuento es La casa de Adela. Pero para iniciar o para aterrizar un poco la discusión teórica sobre el examen o el estudio de los cuentos, me parece fundamental trabajar con algunos conceptos teóricos muy básicos que me van a ayudar de alguna manera a explicar de mejor forma cómo es que se presenta, digamos, el tópico de la casa encantada en la literatura fantástica y cuáles son algunos de los mecanismos textuales que nos permiten afianzar varias de las impresiones que generan este tipo de relatos en los lectores. Para empezar, tenemos un imaginario común de la casa encantada, ¿no? O sea, es una casa tenebrosa, es una casa como la que tengo allí en la primera imagen, ¿no? Que parecería ya, por su apariencia externa, contener la cuestión maligna, la cuestión maléfica, que puede atrapar y que puede generar de alguna forma el desatino de la vida de los personajes. Por supuesto que la tradición de la casa fantástica, del castillo, de la casa embrujada, del castillo embrujado, es una tradición que viene del gótico anglosajón. Tenemos ejemplos, además, muy importantes ya a finales del XIX y principios del XX, como puede ser el caso de las narraciones de Edgar Allan Poe, con textos como La caída de la casa Usher, ¿no? En donde el tópico precisamente de la casa como un espacio, ¿sí? Que interfiere en la vida de sus habitantes, en este caso la de Roderick Usher y de su hermana Lady Madeleine, y del propio narrador, pues tiene allí una historia bastante clásica, ¿no?
Mi idea en la charla es un poco mostrar cómo en América Latina, y sobre todo en la América Latina del siglo XX y del siglo XXI, hay un rescate del concepto de la casa encantada, pero que cumple funciones muy distintas y que no necesariamente responde a este estereotipo que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, que es un estereotipo muy decimonónico, es un estereotipo muy gótico, ¿sí? Pero que en la literatura latinoamericana, como en otras literaturas, en mi caso me dedico a ella, que tiene corte del fantástico y del fantástico terrorífico, va a romper un poco esta imagen clásica de lo que entendemos por lo visual en la casa encantada. ¿Por qué? Porque lo que se pretende a través de las reflexiones en estos relatos es precisamente acercar el concepto de la casa que está bajo un embrujo, bajo una fuerza sobrenatural, a una cotidianidad que experimentan los personajes. Otro modelo podría ser este, ¿no? Un típico modelo de casa también abandonada, de casa venida abajo, en ruinas, ¿no? Como las ruinas de la casa Usher, como mencionábamos de Poe, que podría sustentar la visión clásica del relato de mayor corte orientado a lo gótico. O una especie de castillo, ¿no? De castillo anglosajón, de castillo clásico del siglo XVIII o XIX, en donde también suceden elementos que pueden parecer, dentro de todo, sobrenaturales. He mencionado la palabra sobrenatural con mucha soltura, ¿no? Y estoy aquí en un seminario, platicando con ustedes en un seminario de personajes sobrenaturales, y recién conversábamos con las compañeras fuera de pantalla, cómo el concepto de sobrenatural, así como el concepto de fantástico para nosotros en el seminario, es un concepto realmente complejo, difícil de hacer. Ahí pongo dos definiciones clásicas, desde la más alta, pero sencillísima, que es la de la RAE, y otra que tiene que ver con una enciclopedia que consulta el 99% de los mortales, que es la Wikipedia, ¿no? Entonces ahí tengo los dos registros más extremos, ¿no? En nuestra forma de entender lo sobrenatural, que por supuesto es un término que viene del latín, como allí se nos dice, tardío, y bueno, ahí vienen dos acepciones distintas, pero lo cierto es que la RAE solamente nos dice que lo sobrenatural es algo que excede los términos de la naturaleza. Bueno, con esa definición no podemos hacer mucho, ¿no? Para entender a qué nos referimos con lo natural, porque entonces lo que tenemos que partir es primero qué entendemos por natural, ¿no? O qué entendemos para naturaleza, para comprender qué es eso que la excede. Y allí nos metemos en un problema teórico bastante interesante, porque lo natural no es algo, o lo que se entiende como natural, no es algo que sea inmutable, ¿sí? La comprensión científica que ha explorado de alguna manera detalles de lo que antes se consideraba sobrenatural y que ahora tienen una explicación de orden lógico-científico, rompe, por ejemplo, ese paradigma del concepto sobrenatural. Claro, hay cosas que se mantienen, ¿no? Desde una perspectiva que atraviesa el tiempo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad del regreso de la muerte, ¿no? Es un tópico de estas literaturas que no se ha vuelto de alguna manera sencillo de resolver, porque todavía no tenemos comprobación científica de lo que sucede, ¿no? A menos que ustedes ya tengan datos más actualizados, de lo que sucede cuando nos morimos, ¿no? Entonces sigue siendo un hecho sobrenatural, o sea que sobrepasa, excede, ahí sí podríamos emplear el término de la RAE, excede la naturaleza, porque hasta hoy, ¿sí? Nadie puede regresar de la muerte. Sobrenatural o supernatural, como lo define la Wikipedia, es el término utilizado para definir algo que se tiene como por en medio, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. Otra vez estamos frente a una descripción, una definición quizás un poco más ampliada, pero que también presenta dificultades para comprender el término. Lo que quiero decir aquí es que vamos a entender lo sobrenatural, todo aquello que transgrede de alguna forma el paradigma de realidad postulado, ¿sí?, por el texto fantástico, siempre que esté entendido dentro de la construcción y el montaje textual del texto fantástico. O sea, siempre que haya un hecho insólito que rompa ese paradigma de realidad. Siempre me voy a referir a paradigma de realidad
precisamente porque la realidad es un concepto inasible, es un concepto intransferible al lenguaje literario, ¿sí? Tenemos allí una serie de elementos que construyen una artificialidad que recrea un mundo, entre comillas, posible, ficticio, pero cercano dentro de las coordenadas propias del lector implícito. Por lo tanto, el paradigma de realidad es lo que va a regir precisamente esta visión. ¿Por qué? Porque hay que dejar un concepto muy claro. No toda la literatura fantástica tiene elementos sobrenaturales. Y eso es muy importante decirlo, ¿sí? O sea, lo sobrenatural y lo fantástico están íntimamente relacionados, como podríamos pensar en un diagrama de Venn, pero no quiere decir que siempre lo fantástico sea sobrenatural y, por supuesto, que lo sobrenatural siempre sea fantástico. Entonces, esa es la primera aclaración de carácter teórico que quiero decir para que se comprenda la manera tan natural con la que empleo el término, ¿sí? Y voy a entender literatura fantástica en una de sus acepciones más sencillas, que es precisamente en una construcción de un paradigma de realidad estructurado, cognoscible y cercano a los personajes y a los lectores implícitos, con la presencia de la irrupción de un suceso insólito que viene a desestabilizar ese paradigma de realidad. O sea, hay una construcción absolutamente realista y de repente sucede un hecho que no puede ser explicado por ningún tipo de posibilidad ni científica, ni religiosa, ni mítica, ¿sí? Que nos permite quedarnos con el elemento, como diría Todorov en su acepción más clásica, de vacilación. Si eso que pasó realmente sucedió. ¿Cómo quiero organizar el tratamiento de la casa espacio habitado? Bueno, aquí amplío la definición, porque muchas veces, más que la definición del objeto de estudio, perdón, no estamos hablando en todos los relatos de una casa completamente, ¿sí? Muchas veces hay espacios habitados que tienen o que hospedan esta condición de lo sobrenatural. Podemos pensar, por ejemplo, en cuentos en donde efectivamente hay una habitación, hay un lugar, ¿no? O en novelas, en donde es allí que se desarrolla el efecto sobrenatural, ¿sí? En este caso, en los tres relatos que voy a comentar, los tres espacios son una casa, pero el protagonismo de la casa va a tener diferentes manifestaciones y eso me parece que es fundamental que lo aclare. Entonces, aquí vamos a definir a la casa, espacio habitado, como una de las posibles manifestaciones geográficas de lo fantástico, pues en ellas ocurre algo que no debería suceder, pero sucede. Aquí me robé la definición básica de lo fantástico de Roger Caillois, la estoy reconstruyendo para hablar precisamente, o sea, Roger Caillois decía, lo fantástico es lo que no debería suceder, pero sucede, ¿no? Es lo que no debe pasar, pero pasa. Entonces, bueno, estoy siendo muy laxa con la definición de Caillois, pero esto es un poco así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio que es cognoscible para los sujetos que lo habitan, ¿sí? Ahora todos nosotros estamos, por ejemplo, en un momento en donde se nos dice con toda claridad desde el mensaje institucional del gobierno, quédate en casa. ¿Por qué? Porque casa allí tiene una acepción de seguridad, ¿sí? La casa es el lugar donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos en todas nuestras dimensiones corporales, espaciales, el lugar cognoscible, el lugar familiar. ¿Qué sucedería, esa es la pregunta, si ese lugar se vuelve un lugar totalmente inhabitable, inhóspito para el sujeto? Eso es lo que vamos a analizar de alguna manera también en alguno de los relatos. Otro rasgo fundamental de las casas o espacios habitados por lo sobrenatural es a lo que yo llamo, o es lo que yo llamo, la autonomía prosopopéyica de la casa. ¿Por qué? Porque la casa cobra vida propia, ya sea ante manifestaciones concretas, movimientos de objetos, ruidos, desapariciones y contracciones espaciales, así como su poder de embrujo sobre habitantes y la presencia muchas veces de fantasmas. Esto me parece muy importante recalcarlo. La figura central es la casa. Hay cuentos en donde los fantasmas que habitan una casa son las figuras centrales. Y no es que la casa esté embrujada en sí misma. Esto quiero hacer bien la distinción. Es que en la casa hay fantasmas.
es muy distinto a la operación concreta que la casa como fuerza, como personaje, por eso le digo con autonomía prosopopéyica, o sea, con la personificación como un propio personaje, puede ejercer sobre los otros personajes. ¿Me explico? En estos tres relatos vamos a ver cómo las casas tienen esta condición prosopopéyica y solamente en uno de ellos vamos a ver que la casa está habitada por fantasmas y no es el elemento central que determina la constitución del suceso fantástico en ese espacio habitado. Hay tres conceptos fundamentales para la comprensión del fenómeno fantástico asociado a lo sobrenatural en los espacios encantados. Uno es el Unheimlich, ¿sí? El término alemán que se conoce como lo siniestro o lo ominoso, ¿sí? Esa es la traducción. El segundo concepto con el que voy a trabajar es el umbral fantástico. Y el tercer concepto con el que voy a trabajar es el objeto mediador. En los tres cuentos estarán presentes de manera indistinta, a veces dos, a veces uno, a veces los tres, pero son tres características fundamentales para entender precisamente esta condición prosopopéyica de la casa. ¿Qué entendemos por un Heimlich? ¿Sí? Y esto voy primero a la definición clásica, aquí tomo la discusión que establece Kristeva, en donde nos dice, a partir, por supuesto que es un concepto que viene del alemán y que se toma del estudio que hace Sigmund Freud de lo siniestro, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como lo siniestro. Kristeva nos dice que a partir del estudio semántico del adjetivo alemán Heimlich y su antónimo Unheimlich, Freud quiere demostrar, y la cito, que hay un sentido negativo cercano al antónimo que se vincula ya al término positivo de Heimlich. Recordemos, Heimlich es casa, ¿sí? Familiar, que significa también secreto, oculto, tenebroso, disimulado. Así, en la palabra misma, lo familiar y lo íntimo se invierten en su contrario, alcanzando el sentido opuesto de la inquietante extrañeza que contiene el Unheimlich. En síntesis, el Unheimlich genera la sensación de algo que siempre nos fue conocido, pero que por alguna operación del inconsciente se transforma en algo que de repente es totalmente opuesto, cobra un signo totalmente opuesto. Les pongo un ejemplo muy mundano, ¿no? Los niños que al principio adoran a los payasos y de repente hay un signo, un rasgo distintivo del payaso que los asusta, de un payaso que los asusta, que era parte de su cotidianidad, de fiestas infantiles, de lo que sea, y de repente el payaso empieza a darles miedo, ¿no? Y lloran cada vez que ven a un payaso. No es casual que Stephen King haya elegido el personaje de It, ha elegido a un payaso precisamente para representar esta sensación del Unheimlich, porque si uno ve al payaso con el globo, pensaría en un sentimiento pues, positivo, en un sentimiento cercano, familiar, algo que se conoce, pero que transforma su signo de manera totalmente negativa. Y esto se puede explicar muy bien en lo que les decía hace un rato con respecto al concepto de hogar, de casa, ¿no? De quédate en casa. O sea, cuando la casa, el lugar que se habita, o el lugar al que se ingresa y que se supuestamente cobija una familia, cambia ese signo, ¿sí? Deja de ser precisamente algo familiar para ser algo tenebroso, ¿sí? Algo oculto. Entonces, por allí también va un poco el tratamiento, la visión de la casa como personaje. El umbral fantástico, el segundo punto con el que quiero trabajar. Podemos definir el umbral, ¿sí?, como una modalidad de irrupción de lo fantástico, que rompe con el paradigma de realidad textual del que les hablaba y acerca dos o más lugares distantes en el tiempo y sus coordenadas espaciales. El umbral fantástico no se presenta exclusivamente en espacios cerrados, como las casas, como en los ejemplos que vamos a ver, sino que puede surgir en cualquier dimensión territorial. Por ejemplo, en cuentos fantásticos como Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco, publicado en El Principio del Placer de 1972, en donde es una cueva, ¿no?, en donde el personaje se lleva a este niño a una cueva que nunca más regresa, o en La culpa es de los tlaxcaltecas, ¿sí?, de Elena Garro, donde allí se asemeja a una especie de portal metafórico, nunca nos queda muy claro por dónde atraviesa ese umbral, pero en donde la protagonista transita indistintamente del México contemporáneo de los años 50 a los días previos de la caída de México Tenochtitlan.
El tercer punto del que les teóricamente es el objeto mediador. Aquí me apego a la definición aportada por el investigador italiano Luca Lugnani en una tradición mía del italiano muy básica acerca de su noción de il dispositivo dell'oggetto mediatorio. ¿Sí? El objeto mediador desarrolla la doble función de prueba de verdad y actúa como un restaurador del orden, encontrado otra vez y puesto nuevamente en su lugar. Este objeto cura las rupturas o las distorsiones de la realidad y quitando los desequilibrios momentáneos, removiendo las infracciones y los errores del destino y de su suerte, reconstruye el orden axiológico de los valores del relato. ¿Qué quiere decir todo esto? Que parecería ser una definición muy compleja de algo que en realidad es muy simple. En síntesis, el objeto mediador es una prueba física, casi irrefutable, de que el acontecimiento fantástico, muchas veces de orden sobrenatural, se ha producido. De este modo, deja su huella como testimonio material de que lo que han experimentado los personajes no responde a un proceso alucinatorio ni a un estado alterado. Esto es muy importante porque esto invalidaría la tesis fantástica por ser una forma de explicación. La locura es una forma de explicar, por ejemplo, el comportamiento de un personaje y entonces lo desautoriza. Sino que realmente ha ocurrido una ruptura del paradigma de realidad textual que el objeto documenta. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un caso clásico de la literatura mexicana fantástica del XIX, la obra de Roa Bárcena, Lanchitas, en donde el pañuelo que encuentra el personaje en la almacén, en la accesoria, donde cree haber confesado a un espíritu que viene y que regresa para pedir ese perdón eterno, se comprueba porque encuentra allí el pañuelo bordado que una de sus seguidoras de las feligresas de la parroquia le había dado. Y otro ejemplo clásico del objeto mediador es la flor de Coleridge, que Borges trabaja muy bien en ese texto precioso y del que vamos a extraer simplemente el concepto central, que es el concepto que Borges retoma de Coleridge. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces ¿qué? ¿No? Imagínense la escena, ¿no? Soñar con algo, despertar, darnos cuenta que es un sueño, pero tener el objeto, ¿sí? Esto sucede también, por ejemplo, en un cuento famoso de Francisco Tario que se llama Entre tus dedos helados. En un pasaje el personaje sueña que se reencuentra con el espíritu de su hermana con la que tiene una relación incestuosa y que se ha suicidado, se ha aventado a las vías del tren, y cuando regresa de ese sueño despierta con el listón del pelo de la hermana. Entonces, allí hay grandes comprobaciones de que el objeto mediador, a pesar del sentido onírico de la experiencia que atraviesan los personajes, comprueba la irrupción del suceso insólito. Esto es muy importante porque los objetos mediadores van a ser esenciales para la comprensión de varios de los cuentos que quiero con ustedes discutir. La primera autora de la que quiero hablar, como les decía hace un ratito, es Silvina Ocampo. Silvina Ocampo nace en Buenos Aires en 1903 y muere en 1993 también en Buenos Aires. El cuento que voy a tratar con ustedes es La Casa de Azúcar. Está publicado por primera vez en su tercera antología de cuentos, La Furia, de 1959, y es un cuento clásico del tema. Ocampo, como ustedes saben, fue una pionera de la reivindicación del relato fantástico como uno de los elementos más singulares que caracterizan la tradición narrativa de mediados del siglo pasado latinoamericana, junto con Borges y Bioy Casares. Es coordinadora, coeditora de la famosa antología de la literatura fantástica publicada en 1940 y por segunda vez en su segunda edición en 1965, y es uno de los referentes de la literatura fantástico siniestra de muchos escritores y escritoras contemporáneas. Por ejemplo, de Mariana Enríquez, que tiene un libro dedicado a ella que se llama La hermana menor, una biografía de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es una maestra del relato fantástico. Empiezo por ella porque La Casa de Azúcar es un cuento excepcional. Como ustedes imaginarán, el título, como sucede en casi todos los cuentos fantásticos, es de carácter indicial. O sea, es un indicio, es una pista para saber qué es lo que se va a desarrollar a lo largo de la narración.
La casa de azúcar nos asemeja naturalmente, si vivimos en una tradición occidental en donde crecimos con cuentos para niños, sabemos perfectamente que nos asemeja, que se asemeja, mejor dicho, a la casa de la bruja de Hansel y Gretel, que era una casa construida no de azúcar, pero sí de caramelos, o sea, básicamente metonímicamente de azúcar, ¿sí? Y entonces es la esencia misma del espacio de la bruja de Hansel y Gretel, donde sabemos que por fuera era un lugar que atraía monumentalmente a los niños y por dentro era un espacio terriblemente siniestro en el que los niños eran cocinados y comidos, ¿no? O sea, a ese nivel de crueldad y sadismo llegamos en los relatos infantiles con los que convivimos de manera cotidiana, a veces sin interpelar qué es lo que le estamos leyendo a nuestros hijos, que está bárbaro, pero es curioso pensar cómo naturalizamos espacios tan desgarradores y tremendos como las historias que muchas veces son pensadas para niños. Entonces la casa de azúcar hace referencia a eso, ¿no? Efectivamente es una casa que nos transmite dulzura, nos transmite luminosidad, porque el azúcar es blanca, ¿no? Bueno, ahora habrá diferentes variantes y habrá el mascabado y todo eso, pero en el momento en que lo escribe Silvina Ocampo, el azúcar era blanca, todo el mundo la consumía, no se pensaba en la diabetes ni ninguna de ese tipo de enfermedades, y entonces era un referente absolutamente destinado a la pureza. ¿Qué sucede en la casa de azúcar? Bueno, les narro brevemente la anécdota del cuento. Hay una pareja que está compuesta por el narrador y por Cristina, que es su esposa, su flamante esposa, que es una mujer tremendamente supersticiosa. No quiere bajo ninguna circunstancia seguir rituales que puedan llevarla a confrontar los clásicos problemas de la superstición. Vamos a ver algunos ejemplos de la lectura propia del cuento, pero siempre usa, cuando lo ve, un mismo vestido porque cree que es de la suerte, no pasa por abajo de una escalera, le teme a los gatos negros, pero tiene una condición fundamental, además, para contraer matrimonio con el narrador. Y esa condición fundamental es que no quiere casarse e irse a vivir a una casa que sea vieja, ¿sí? Quiere irse a vivir a una casa nueva, a una casa que no haya tenido habitantes, porque para Cristina la esencia, y esto es un principio también muy interesante, cuentos que tienen que ver con las casas encantadas, la esencia de quien vivió allí queda impregnada tanto en los objetos como en las paredes, como en todo el entorno que está integrando la casa. Silvina Ocampo plantea muy bien cuestiones que tienen que ver con un paradigma de realidad muy certero dentro del cuento. Estamos a finales de la década del 50. El esposo no tiene plata, no le alcanza para comprar ni un departamento ni una casa nueva, pero encuentra una casa nueva, que parece nueva, que es la casa de azúcar, que convence de alguna manera a Cristina, que no sabe efectivamente que la casa ya había tenido habitantes, ¿sí? Hay un primer problema allí, el marido le miente y le dice que esa casa es nueva. El cuento inicia así, para recrear de alguna forma esto que les estaba contando del personaje. Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la efigie borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de 2 vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cedro la enloquecían de temor. Cuando nos conocimos, llevaba puesto un vestido verde, que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en cuanto se ponía otro, azul, que le sentaba mejor, no nos veíamos. Traté de combatir esas manías absurdas, dice el esposo narrador. Al principio de nuestra relación, estas supersticiones me parecieron encantadoras, pero después empezaron a fastidiarme y a preocuparme seriamente. Cuando nos comprometimos, tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. En ningún momento mencionaba la mía, como si el peligro le amenazara solo a ella y nuestras vidas no estuvieran unidas por el amor. Este fragmento es muy importante porque efectivamente la influencia de la casa que le pertenecía a una tal mujer llamada Violeta va a caer esencialmente, fundamentalmente, totalmente sobre Cristina. Pero Cristina ya se conoce, ya se sabe como sujeto extremadamente sensible
a esas influencias. Y es una estrategia narrativa que usa Ocampo precisamente para que nos preguntemos, bueno, ¿por qué la casa embruja a Cristina y no embruja al narrador? ¿No? Ya nos va anticipando que es Cristina quien tiene esta percepción, sobre todo por esta idea de que quien cree en la superstición es quien es realmente víctima de la superstición. Recorrimos todos los barrios de la ciudad, llegamos a los suburbios más alejados en busca de un departamento que nadie hubiera habitado. Todos estaban alquilados o vendidos. Por fin encontré una casita en la calle Montes de Oca, importantísimo, una relación que tiene que ver con la construcción del paradigma de realidad. La casa está en la calle Montes de Oca, en Buenos Aires, una calle conocida, transitada, que da precisamente una especie de situación de familiaridad para el lector de la época, que parecía de azúcar, ¿no? Fíjense, ahí está el detalle. Su blancura brillaba con extraordinaria luminosidad. Es como si la casa también empezara a atraer al marido de Cristina. Tenía teléfono, lo cual en la época era una gran ventaja, y en el frente un diminuto jardín. Pensé que esa casa era recién construida, pero me enteré de que en 1930 la había ocupado una familia y que después, para alquilarla, el propietario le había hecho algunos arreglos. Tuve que hacer creer a Cristina que nadie había vivido en la casa y que era el lugar ideal, la casa de nuestros sueños. Cuando Cristina la vio, exclamó: «¡Qué diferente de los departamentos que hemos visto! Aquí se respira olor a limpio. Nadie podrá influir en nuestras vidas y ensuciarlas con pensamientos que envician el aire». Esto es algo bastante singular porque hay una anticipación precisamente opuesta a todo lo que va a suceder. La casa estaba habitada por un personaje que después sabremos es Violeta, y Cristina comienza a sufrir un proceso en donde se vuelve a un concepto que es el concepto del doble o del doppelganger, ¿sí? Cristina comienza una especie de metamorfosis que la va transformando en Violeta. Empieza a recibir vestidos que son para Violeta, empieza a recibir a un perro que llega de la nada a la casa y que era el perro de Violeta, empieza a recibir a los amantes de Violeta. Violeta era una mujer tremendamente histriónica, era cantante, ¿sí? Por lo que se sabe después en las noticias del cuento, por los vecinos, por todo lo que construye la ambientación de la narración. Y lo que sucede en el cuento es que precisamente el habitar de Cristina dentro de la casa de azúcar va condicionando su personalidad hasta que absorbe la personalidad de Violeta, que está en alguna parte y que va muriendo lentamente porque alguien le está robando la vida. Un día oí a Cristina, aquí pongo un ejemplo sobre esto, exclamar con un aire enigmático: «Sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las equivocaciones y los aciertos. Estoy embrujada». Fingí no oír esa frase atormentadora, dice el narrador. Sin embargo, no sé por qué empecé a averiguar en el barrio quién era Violeta, dónde estaba, todos los detalles de su vida. Esto es muy importante porque también en otro pasaje del cuento, Cristina empieza a cantar, ¿no? Y el marido dice: «Qué raro, nunca canta». Y ella dice: «Siento que tengo otra voz», ¿no? Entonces allí hay una serie de coincidencias al principio, entre comillas, que van elaborando precisamente la construcción de la usurpación de la identidad de Cristina, mejor dicho, de la usurpación de la identidad de Violeta por la figura de Cristina. Ahora, lo interesante es que, como les decía, quien ejerce ese poder de características sobrenaturales es la casa, ¿sí? No, Cristina no ingiere nada, Cristina no investiga absolutamente nada sobre el pasado de la casa, va aceptando todo lo que la va invadiendo. En resumen de este primer relato, la casa ejerce el poder de transformación de Cristina en Violeta. La tesis de Cristina sobre la apropiación de un espacio ajeno y sus consecuencias, desestimadas en un inicio por su esposo narrador, porque al final del cuento, perdón que lo tengo que spoilear, Cristina, convertida ya totalmente en Violeta, se escapa con uno de sus amantes, se comprueban mediante este proceso del doppelganger. 2. Cristina se apropia no solo de la casa, alguna vez habitada por Violeta, sino que a medida que van llegando los objetos, las mascotas y los amantes, se apropia también de su identidad y de su vida.
Violeta muere de envidia, nos dice el relato, pues alguien, como sugiere el cuento, le ha robado hasta la voz, ¿no? Que es lo más íntimo, quizás. Aquí la casa opera como un espacio de apropiación de la identidad de sus habitantes, pues se parte del concepto básico de que algo de la esencia, como mencionaba al principio, de los mismos, se queda aferrada tanto a los objetos como a las paredes. La casa parte del principio más básico del relato fantástico terrorífico, como en la historia clásica de Hansel y Gretel, pues su fachada blanca, luminosa y nueva, de azúcar, o sea, dulce, como dije, es una trampa al interior. Ahí les pongo un enlace donde pueden consultar el cuento completo, está en internet, lo pueden buscar, léanlo, es un gran cuento. El segundo ejemplo que voy a poner es de una autora contemporánea, viva, cubana, que se llama María Elena Llana, nació en Cienfuegos en 1936, y el cuento que les voy a relatar es en familia y está en Casas del Vedado, texto publicado en 1983. Como les decía al principio, y ya vimos, por ejemplo, en el caso de Ocampo, los espacios de las casas, habitadas precisamente por estas fuerzas sobrenaturales, no son espacios fuera de la cotidianidad, no son las casas que les mostraba en las primeras imágenes, derrumbadas, derruidas, ya con el tufo de lo misterioso y lo fantástico en la puerta, sino que son hogares que parecen, a la vista exterior, totalmente normales. Pues allí está Llana, siempre pienso que es muy importante contextualizar a las autoras, a los autores en su momento histórico, que reconozcamos sus rostros y que también veamos en qué momento se producen, ¿no?, estos textos que son tan interesantes. En familia es un relato que trastoca de manera central la esencia misma del problema de la casa embrujada. ¿Por qué? Porque en familia carece absolutamente de uno de los principios que quizás rige a la mayoría de estos relatos, la sensación de miedo o de terror. Es un texto, más bien, que apunta o apela a lo cómico para hablar esencialmente de algo que sucede en una casa en donde de un día para el otro la familia que la habita se da cuenta que al observar el espejo no se ven ellos, sino que se ven los mismos muebles con todos los muertos familiares a través del espejo. Aquí ingresa el concepto casi junto, paralelo, del objeto mediador y del umbral fantástico, ¿sí? Porque ese objeto es la, digamos, prueba o la comprobación de que algo está sucediendo, ¿sí? Y además el umbral fantástico se va a abrir en un momento del cuento en donde el personaje central, que no es la narradora o narrador, no, porque no sabemos el sexo de quien narra, pero sabemos que es primo o prima de Clarita, el personaje que va a detonar la acción narrativa del cuento, nos va a decir qué es lo que sucede en esa relación entre vivos y muertos. Voy a leer el inicio del cuento, que dice así: cuando mi madre descubrió que el gran espejo de la sala estaba habitado, todos pasamos paulatinamente de la incredulidad al asombro, de este a la contemplación, y acabamos aceptándolo como algo cotidiano. El hecho de que la ovalada luna, un poco moteada de negro por la acción del tiempo, reflejara a los muertos de la familia en vez de a nosotros mismos, no fue causa suficiente para alterar nuestros hábitos de vida. Siguiendo con la antigua máxima de arda la casa sin verse el humo, nos guardamos el secreto que después de todo a nadie más que a nosotros interesa. Esto es fundamental dentro del relato, porque solo los habitantes de la casa son los que presencian esta circunstancia en donde se manifiesta a través del espejo la relación, el traspaso, el umbral con sus muertos pasados, antepasados, ¿sí? Y inmediatamente, como lo dice la narración, los personajes van naturalizando lo sobrenatural, hacen cotidiana la experiencia de convivir con sus muertos sin tener el menor terror, ¿no? Pasan de la incredulidad, como dice la narradora o el narrador, al asombro y luego lo aceptaron como algo cotidiano. Sí, es un poco lo que sucede mucho en las narraciones, por ejemplo, de Felisberto Hernández, pensando en cuentos que tienen que ver con eso, como La casa inundada, ¿no? Donde los personajes rápidamente, frente a la irrupción del suceso fantástico, adoptan una modalidad de aceptación y naturalización de lo sobrenatural, ¿no? Entonces,
el personaje nos está narrando de manera muy clara cómo es que el espejo logra establecer ese puente entre vivos y muertos. Por eso el cuento, ¿no? Otra vez inicialmente se llaman familia, estamos todos juntos, son nuestros muertos. Como es lógico, dice el narrador, si nuestros muertos se reflejaban en el espejo de la sala, lo que nos ofrecían era la imagen de una tertulia familiar, casi idéntica a la que componíamos nosotros, pues nada, absolutamente nada del decorado de la sala, sus muebles, la distribución de estos, la luz, las dimensiones, se alteraba en el espejo. Esto es muy interesante porque también es una crítica que está haciendo Yana socialmente a cómo la familia, por diferentes circunstancias económicas, no ha podido ni cambiar los muebles, ¿no? Son básicamente los mismos, ¿no? O sea, y los parientes que aparecen allí tienen 30, 40 años de muertos, ¿no? No sé los demás, pero yo sentía que más que una visión en un espejo, presenciaba una vieja película gastada, ya nebulosa. Los movimientos de nuestros difuntos al reproducir lo que hacíamos nosotros eran más lentos, parsimoniosos, como si en realidad el espejo no mostrara una imagen directa, sino el reflejo de otro reflejo. Y otro elemento importante que me faltó decir, por ejemplo, para reforzar el carácter humorístico tan particular en una narración que habla de una casa embrujada, de una casa habitada por fantasmas, es esta frase que dice la narradora, arda la casa sin verse el humo, que es una frase que está diciendo claramente, no importa lo que pasa, se queda acá adentro, ¿no? O sea, tan fácil como eso. Entonces, el relato cambia totalmente de dirección, ¿sí? Cuando nos enteramos que Clarita, la primer prima que fue a la universidad, que pertenece a la primera generación de mujeres que estudiaron odontología gracias a la Revolución Cubana, a la llegada en 1959 de la Revolución, es la entidad curiosa que quiere transgredir el pasaje, el umbral entre vivos y muertos. Dice la narración, de todas formas, desde el primer momento, supe que todo se complicaría tan pronto mi prima Clarita regresara de sus vacaciones. Parecía no pertenecer, ahí tengo una errata, perdón, a nuestra familia, por lo vivaz y emprendedora, por su audacia y decisión. Esa opinión mía se avalaba con el hecho de que ella formó parte de la primera promoción de mujeres odontólogas del país. La idea de trasladar el espejo para el comedor fue naturalmente de ella, así como su complemento, acercar a la luna la gran mesa para poder sentarnos todos juntos durante las comidas. Así se hizo y la cosa salió como esperábamos, pese a los temores de mi madre de que los habitantes del espejo huyeran o se molestaran con el ajetreo, ¿no? La idea es nunca incomodar a los muertos, extienden, pegan la mesa al espejo y todo se ve como una gran mesa extendida en donde en familia comen, cenan, desayunan, etc. El problema, claramente, se da, el problema nodal del cuento se da cuando Clarita, que representa el espíritu curioso, el espíritu de estas mujeres cubanas que adoptan otra posición dentro de la sociedad, quiere ir más allá, ¿sí? Al principio, en un otro pasaje del cuento, saluda, se pone intenta establecer relación así de charla con otro tío, que no le hace mucho caso, porque hay un elemento fundamental y es el respeto hacia los difuntos que estarían en un nivel ya sagrado, en un nivel superior. Clarita no tiene ese elemento que la hace como entender la diferencia de la transgresión entre la vida y la muerte, y por eso va a tener una consecuencia fatal. Durante algún tiempo comimos todos reunidos, sin más peripecias ni complicaciones. Pero no hay que olvidar que allí estaba Clarita y que notorio descuido por nuestra parte la habíamos dejado sentarse en el límite entre las dos mesas, en aquel ecuador entre lo que era y lo que no era, que aunque a nosotros no nos impresionara en lo más mínimo, debimos cuidar mejor. No es raro que una noche, con la misma simpática naturalidad con la que saludó al primo Gustavo, Clarita se dirigiera a ella, a Eulalia, la tía más antipática, más ofendida de que le hablaran. ¿Me alcanza la ensalada? Como una reina ofendida, altanera y distante, Eulalia le tendió la pálida fuente llena de desvaídas lechugas y de unos tomates semigrisáceos, semitransparentes, que Clarita, encantada con la novedad, engulló con su mejor sonrisa traviesa mientras nos miraba a todos. No nos dio tiempo a nada, solamente la vimos palidecer, después su sonrisa se tornó un poco triste, un poco desvaída, y Clarita
se recostó en el espejo. Al transgredir el mundo de vivos y muertos, al consumir los alimentos de los muertos, Clarita se llenó de muerte, se muere y pasa al otro lado del espejo. Pero esto genera un problema esencial. Se aburre, es de naturaleza inquieta, y al final del cuento lo que ella quiere es precisamente convencer a la narradora o al narrador que acepte una piña, como dice la narración, de esas jugosas que a mí me encantan y que sabe que me tientan, ¿no? Entonces el cuento cierra con estas circunstancias que no sabemos si la narradora, de alguna forma, o el narrador, va a aceptar la piña y se va a pasar al lado de los muertos. ¿Cuál es el resumen de este cuento? Bueno, en el cuento se explota la presencia tanto del objeto mediador, el espejo perteneciente a la casa, así como del umbral fantástico que atraviesa Clarita al ingerir alimentos del mundo de los muertos, transgresión no enunciada pero sí explícita que lleva a ella también a la muerte, que la lleva a ella también a la muerte. Por un lado, la narración de Llana trastoca el principio terrorífico básico de la casa encantada, pues existe una naturalización, como les decía, del suceso fantástico, atravesado por un humor casi involuntario que repele el efecto del miedo en los personajes y en el lector implícito. Además, se integra al objeto mediador como parte de la cotidianidad del espacio habitado. Por otro lado, desde lo temático, se explora el carácter revolucionario y precursor de la figura femenina de la prima Clarita. El final del cuento, refuerza, como ya se dijo, la carga humorística de algunos pasajes del relato, ya que el narrador o narradora duda en aceptar la tentación, a pesar de ser consciente del peligro real al que se expone si come de la piña que le ofrece Clarita, ya situada en el lado de los muertos del espejo. Aquí lo sobrenatural es, como ya mencioné, naturalizado para dar paso a una variante narrativa que lo aleja del horror y lo acerca a una convivencia más pragmática con el mundo de los muertos. No sé cómo voy de tiempo, Claudia, si puedo dar el último ejemplo, o ya estamos muy pasadas. Bien. Bueno, el último ejemplo es, como dije, Mariana Enríquez, Buenos Aires, 1973, La casa de Adela, y integra Las cosas perdidas en el fuego. Me salto la biografía de Mariana Enríquez porque, como ya sabemos, es una autora que está ahora muy en el boom de nuevas narradoras, detesto la palabra boom, pero en esta especie como de explosión, ¿no?, de las nuevas narradoras latinoamericanas que están haciendo cosas muy interesantes. La casa de Adela. La casa de Adela es un cuento realmente dramático. Pasamos de un tono muy jocoso y humorístico con Llana con respecto a la casa a una casa donde realmente suceden cosas terribles, ¿sí? Aquí empieza la descripción, no voy a leer este largo fragmento, pero sí esta primera parte que dice: todos los días pienso en Adela y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresan de noche en sueños. Es importante contextualizar la anécdota del cuento, ¿no? La narradora y su hermano Pablo se hacen muy amigos de Adela. Adela, que es una chica particular, le falta un brazo, tiene un muñón, no le importa que le llamen adefesio, no le importa que le llamen monstruito, comparte la pasión con el hermano de la narradora, que también se llama Clara, por las películas de terror. Juntos, los tres descubren una casa en la cuadra en la que viven que parecería estar embrujada. En realidad, el hermano es quien quiere saber de alguna manera más sobre la casa y parecería que por un efecto similar al que sucede en el cuento de Ocampo, la casa comienza a generar una influencia, una especie de embrujo sobre ellos. Dice, Adela y Pablo no hablaban de otra cosa, todo era la casa. Preguntaban en el barrio sobre la casa, preguntaban al kiosquero y en el club, a don Justo, que esperaba el atardecer sentado en la puerta de su casa, a los gallegos del bazar y a la verdulera. Nadie les decía nada de importancia, pero varios coincidieron en que la rareza de las ventanas tapiadas y ese jardín reseco les daba escalofríos, tristeza, a veces miedo, sobre todo miedo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos, se decía que unos viejitos lo habían habitado, eran rusos o lituanos, muy amables, muy callados, y los hijos, algunos decían que peleaban por la herencia, otros que no visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los había visto, nunca. Los hijos, si existían, eran un misterio.
La idea de entrar en la casa fue de mi hermano, dice la narradora. Me lo sugirió primero a mí, le dije que estaba loco, estaba fanatizado. Necesitaba saber qué había pasado en esa casa, qué había adentro. Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo nunca, nunca pude entender qué le hizo la casa. Fíjense qué interesante la personificación allí de la casa. ¿Cómo lo atrajo así? Porque lo atrajo a él primero y él contagió a Adela. La descripción de la casa, en el momento de la noche, en una noche de lluvia en la que ellos deciden entrar, los tres deciden entrar, es terrible. Empiezan a encontrar objetos como dientes de diferentes tipos, arrancados, una especie de mesa de operaciones, libros de medicina, toda una serie de cosas realmente sospechosas para una casa que parecería haber estado abandonada. Hasta que en un punto, o sea, ahí lo dice, la narradora, sentí que el zumbido me ensordecía y me puse a llorar, ¿no? Cuando su hermano le dice, son uñas, los objetos que están ahí. Abracé a Pablo, pero no dejé de mirar. En el siguiente estante, el de más arriba, había dientes, muelas con plomo negro en el centro, como las de mi papá, que las tenía arregladas, incisivos, como los que me molestaban cuando empecé a usar aparatos, paletas como las de Roxana, la chica que se sentaba delante de mí en el colegio. Cuando levanté la cabeza para alcanzar a ver el tercer estante, se fue la luz. Atraviesan ese espacio de la casa y de alguna forma la casa absorbe, engulle a Adela. En la última parte de esta cita, la narradora nos dice, Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha, parada junto a una puerta. Después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. Mi hermano corrió, pero cuando llegó a la puerta ya no pudo abrirla. Estaba cerrada con llave. Nunca la encontraron, ni viva ni muerta. Nos pidieron la descripción del interior de la casa. Contamos, repetimos. Mi madre me dio un cachetazo cuando hablé de los estantes y de la luz. La casa está llena de escombros, mentirosa, me gritó. La madre de Adela lloraba y pedía, por favor, ¿dónde está Adela? ¿Dónde está Adela? En la casa, le dijimos. Abrió una puerta de la casa, entró en una habitación y ahí debe estar todavía. Los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa, ni nada que pudiera ser considerado una habitación. La casa era una cáscara, decían. Todas las paredes interiores habían sido demolidas. Recuerdo que los escuché decir máscara, no cáscara. La casa es una máscara. Esto es muy interesante porque aquí se plantea efectivamente el punto del umbral fantástico. Cuando los niños entran, cuando los tres niños entran, hay algo dentro de la casa. Cuando salen, eso se cierra, eso se transforma, y cuando los adultos regresan, ya no hay nada, ¿no? Entonces es imposible explicar la desaparición de Adela. Con esto termino. Aquí estamos frente al clásico tópico de la casa encantada que engulle, y pienso necesariamente en el término engullir porque es algo que nos come sin masticarnos, ¿no? Así de manera directa, violenta. Al clásico tópico de la casa encantada que engulle a un personaje sin dejar rastro alguno. Esto genera una extensión metonímica de la casa en la figura del personaje, ya que ahora Adela, desaparecida, atrapada por ella, se convierte en su dueño. De ahí el título, La casa de Adela. La casa también ejerce, como en el primer cuento, una especie de embrujo sobre Adela y Pablo. Las consecuencias son fatales y dramáticas para los tres niños. Uno desaparece, Adela. El otro se suicida, más grande. Y la tercera, Clara, la narradora de la historia, queda severamente afectada emocionalmente. Todas las noches sueño con Adela, nos dice el relato. El poder de la casa sobrepasa sus dimensiones físicas y lo arruina todo. El cuento de Enríquez despliega a través de este tema clásico una profunda interpelación a través de lo que llamamos el fantástico terrorífico en su dimensión más social, pues una de las interpretaciones es que esta casa barrial era, como tantas otras en el periodo de la dictadura argentina, un espacio clandestino de tortura, asesinato y desaparición. Enríquez maneja aquí el horror de lo cotidiano en espacios absolutamente familiares, ahí entra el unheimlich. El concepto de umbral también está presente en este relato, pues solo los tres niños logran entrar a la casa y verla en su verdadera dimensión de horror, algo que los adultos no logran hacer, pues cuando vuelven a entrar
a ese portal, este portal, perdón, se ha cerrado y solo queda una estructura en ruinas al interior. Pero los niños son clásicamente, dentro de la literatura de terror, la literatura fantástica, personajes desautorizados, porque por su imaginación desbordante, se supone, muchas veces dicen cosas que no son. Quiero cerrar entonces con estos 3 ejemplos y con este último que me parece significativo porque de alguna forma está replanteando, si toma el tópico clásico, la casa está tapiada, la casa da miedo, no crece el pasto, pero reformula de alguna forma la idea de la atrocidad de la dictadura argentina presente en muchas casas de seguridad, en muchas casas de tortura, que estaban en barrios totalmente comunes y corrientes, en donde la gente no sabía lo que sucedía allí adentro. Con esto espero haber dado un panorama general de lo que entiendo por la Casa Encantada y cómo se puede aterrizar algunas de estas aproximaciones teóricas en las narraciones que les propuse comentar muy someramente y que espero que ojalá lean con mayor detenimiento. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que hay muchos temas que salen de esta plática y pues yo te agradezco mucho también la introducción que diste. No sé cómo hiciste, pero lograste concretar bastante bien términos que son complicados y te lo agradezco mucho. Yo bueno, me voy a adelantar un poquillo a las preguntas y a lo mejor no nos va a dar mucho tiempo para responderlas, pero sí quería preguntarte, ¿consideras que la casa hasta cierto punto se vuelve una especie como de, en efecto, una especie de cuerpo? Cuando hablaste de engullir y de comerse, ¿no? De apropiarse, y hasta qué punto, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es una de las atribuciones que tiene esta personificación, ¿no? De la casa. Porque, por ejemplo, en el último cuento, en el cuento de Enríquez, es muy claro, ¿no? Es como si la casa se la tragara, ¿no? Desaparece sin dejar ningún rastro, no hay ningún tipo de explicación y la versión que contrastan los chicos es totalmente distinta a la que desde el plano del paradigma de realidad del cuento se puede ver, ¿no? Entonces hay allí una confrontación terrible porque la casa es un espacio maligno que primero, que tiene esta esencia también muy a lo Hansel y Gretel, ¿no? Que ejerce un embrujo, pero es un embrujo además como inverso, porque por supuesto eran chicos en los años 90, súper influenciados por el cine de terror, se pasaban viendo películas de terror, no le tenían miedo a nada de esas cosas, y la expedición a la casa embrujada del barrio era como un tópico clásico, ¿no? Nos pudo haber pasado a todos en nuestra niñez, ¿no? Una casa o un señor de una casa, ¿no? Que está embrujada, bueno, un poco de eso. Pero lo interesante acá, vuelvo a insistir, es que no hay una presencia fantasmal, ¿no? Sino que lo que hay es realmente una especie de influencia de la casa, como dice la narradora, que parecería ser que lo atrapó al hermano y luego contagió a Adela. Y es por eso que el hermano también se suicida, se avienta a las vías del tren, o sea, el desmembramiento físico corporal también es un elemento terrible de lo que parecería ser la casa. Por eso digo que el efecto de la casa no es solamente la desaparición de Adela, engullir a Adela, sino generar esa operación en el personaje de Pablo que no puede más con la culpa y se termina matando. De alguna manera, en efecto, sí, sí ejerce una poderosa fuerza, ¿no? Y también me gustó mucho, en efecto, la fuerza de lo tradicional, hablando precisamente de lo tradicional, ¿no? Que comentabas con respecto a la casa de azúcar, y que también, en efecto, como que la casa se vuelve una especie de comparativo, ¿no? Muchas veces. El azúcar que absorbe también, ¿no? Hasta cierto punto absorbe los líquidos, y en este caso la esencia del personaje principal, ¿no? Eh, yo tengo muchas preguntas y yo creo que va a haber muchas preguntas en el Facebook, nada más que en efecto sí ya nos quedamos, ya estamos a punto de dar las 8 y si te parece, yo creo que vamos a tener que concluir por ahora, pero la verdad es que me encantaría que más adelante vinieras a hablarnos otra vez de otra entidad sobrenatural. Quiero decir antes de terminar
que de alguna manera, pues el Seminario de Literatura Fantástica estamos un poco hermanados por gustos. Sí, Totalmente. trabajan unos temas fabulosos. Tenemos nosotros ahí el link por si ustedes quieren visitarlo y tienen unos congresos que son muy apetecibles. Y bueno, pues para nosotros ha sido un honor contar con tu presencia. Y bueno, esta conferencia que va a quedar para que ustedes puedan volverla a escuchar en el YouTube. Y bueno, pues por supuesto también aquí un ratito todavía, ¿no? Para que ustedes, si se perdieron algún dato al principio o lo que sea, pues puedan volver, ¿no? Y muchas gracias, Alejandra, mil gracias por este tiempo y por esta impresionante, fascinante conferencia. La verdad es que te digo, yo estaba emocionada, lo voy a confesar, porque hemos hablado un poco de casas brujadas y sin embargo es en efecto un motivo recurrente. Poco estudié ahorita que estabas diciendo de la casa, te digo, perdón, no puedo parar, ¿no? Pero estaba No, no, yo pensando en la casa inteligente, ¿no? De ahora, que eso es lo que se teme, sí. ¿no? Esto de la muchacha que quiere estrenar y luego cómo vamos cambiando. Y el teléfono, ¿no? Del primer cuento que tenía hasta teléfono. Y ahora diríamos, ujú, Es hasta este cuento perdón. de Bradbury, ¿no? De ciencia ficción, ahora no recuerdo bien el nombre, en donde también los hijos, porque es una casa inteligente, logran que los padres queden atrapados en una especie de sabana africana y se la coman los leones, ¿no? O sea, como bien decís, el tema los temas en la literatura sabemos son recurrentes, ¿no? Pero lo que es interesante es cómo se pueden transformar los tratamientos y generar eso. Acaba de salir un artículo que a mí me pareció muy interesante, salió creo que justo la semana pasada, que se llama Arquitectura del Hogar Invertido, reescribiendo la Casa Encantada, de Rosa María Díez Cobo, y ella allí estudia tres cuentos, bueno, estudia la Casa de Adela, pero también estudia a Cecilia Udave y estudia a Patricia Esteban Erles. Entonces, sí, es un tema que está teniendo, yo creo, bastante fuerza, digamos, en algunos de los circuitos de las discusiones de lo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, pero yo les quiero agradecer muchísimo la invitación y por supuesto que puestísima para visitarlos cuando se pueda. Muchísimas gracias. Quisiera pedirte nada más, citaste un artículo tuyo sobre el objeto mediador, que a mí me gustaría mucho que nos dejaras la bibliografía para poderla consultar. Ah, sí, perfecto, se los paso a la página donde allí hablo precisamente de los objetos mediadores. Ujú, Es sí. que a mí además ese tema me fascina, como siempre hacemos para creerle incluso al borracho, ¿no? Sí, A sí, pesar también de lo que trabajo. estaba borracho. Ujú, Sí, ¿perdón? claro. El que también lo trabaja mucho es el crítico italiano Remo Cesserani, ¿no? Que también con Lugnoni, o sea, tienen esta relación en donde les importa mucho explorar el tema del objeto mediador. Pero sí, sí, es un tema fascinante dentro de lo fantástico. Ujú. Maravilla. Pues muchas gracias. Con esto cierro. Y bueno, pues los invito a la próxima semana. Vamos a tener también una charla de un colega del Colegio de San Luis, Juan Manuel Verdeja. Y pues, como les comentaba, esta charla la vamos a colgar en nuestra página de YouTube para que se inscriban, se suscriban y pues puedan volverla a escuchar cuantas veces quieran. Gracias y pues buenas noches. Buenas noches.